Bienvenidas a Nosotras Sin Filtro, un espacio donde hablamos claro, sin máscaras y sin miedo a incomodar. Aquí nos permitimos ser, cuestionar, reír, sentir y decir en voz alta lo que muchas veces se queda en silencio. Este es un lugar para escucharnos, para reconocernos y conectar desde lo real, desde lo humano, desde lo que somos. Así que ponte cómoda, suelta el filtro y acompáñanos en esta conversación que empieza ahora. Capítulo 6. Edificando la mente. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Hoy hablaremos sobre arquitectura y lo relacionado con la salud mental. En el podcast de hoy, que están estrechamente relacionados porque los espacios en los que vivimos, trabajamos, estudiamos y nos recreamos influyen en nuestras emociones, pensamientos, comportamientos y bienestar. La arquitectura no solo busca crear edificios funcionales, sino también entornos que favorezcan la calidad de vida de las personas. Ok, bueno, hoy tenemos a un gran invitado, Darío. Darío, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿quién eres tú? Bueno, muchas gracias por la invitación, chicas, me parece un espacio muy bonito de que desde la salud mental y de la psicología se aborden muchos de los problemas que tiene la sociedad hoy en día, no solo verlo desde una disciplina. Hoy en día yo creo que el estudio nos lleva a ser multitasking, tener muchas herramientas, muchas formas de comunicarnos y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Darío Sánchez Di Maté, soy madrileño, soy arquitecto de profesión, soy especialista en gerencia, gobierno y asuntos públicos y actualmente estoy haciendo una maestría en planificación urbana y regional en la Universidad de los Andes. Básicamente esa es mi presentación. Ok, cuéntanos un poquito, ¿qué te gusta hacer a ti? Yo soy arquitecto, pero un arquitecto que se dedicó más hacia la parte de la planificación urbana. Me gusta leer, me gusta indagar, me gusta investigar, me gusta mirar temas de política, temas sociales, temas de cómo desde las políticas públicas se puede incidir en el cambio de la sociedad, no solo de la parte de la arquitectura, sino en muchos temas. Y deporte, me gusta hacer deporte, que es bueno para la salud mental también. Okay. ¿Y qué te llevó a ti a estudiar esta carrera? Bueno, yo vengo de una familia que le ha gustado la política, que le ha gustado el derecho, y cuando iba a estudiar o iba a salir me dijeron, bueno, el derecho, yo no quiero estudiar derecho y tampoco quiero estudiar algo así como tan rígido, y dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Yo estudié en el colegio Albert Einstein en Mosquera. El colegio tiene una materia que se llama dibujo técnico y me gustó mucho el dibujo técnico, me gustó los engranajes, las perspectivas. Yo dije, bueno, me gustó la arquitectura como por dibujo, y ya después estudiando arquitectura me di cuenta que el trasfondo de la arquitectura no se limitaba al dibujo, sino simplemente al de construir y planificar ciudad. Ahí me metí por la arquitectura. En el concepto, digamos, de arquitectura, porque pues realmente uno piensa que solo es construir, ¿no? Como casas, edificaciones, pero tú te fuiste por una rama, bueno, pues no diferente, pero que no implica totalmente eso. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de eso? Ok, como en muchas profesiones hay muchos ramas diferentes de cada profesión. Está en el derecho, en la psicología. La arquitectura no es ajena, que hayan diferentes corrientes. Yo soy urbanista, estudio planificación urbana y me di cuenta que la incidencia de la arquitectura en la ciudad, en la planificación de todo, es importantísima. Si crecemos mal, a todos nos va mal. Si diseñamos una ciudad que no tenga agua, que no respete los recursos hídricos o la naturaleza, o esa correlación entre todos, nos va mal. Y ahí me empezó a gustar y terminé haciendo mi maestría. Ok. Relacionado a eso que nos dices, ¿cómo se haría para una ciudad que ya está construida, digamos, de maneras erráticas, por decirlo de alguna manera,
de que pueda brindar como esa estabilidad o otra vez como esa seguridad, esa salud que se necesita para el resto de los ciudadanos? Muy buena pregunta. Pregunta corchadora. Es que es complejo porque Sí. ahí tiene que haber unos modelos. Hoy en día se habla mucho de una palabra que es la gobernanza. Uh-huh. La gobernanza no es una palabra con un significado pequeño. La gobernanza es sentarnos todos en la misma mesa, desde el alcalde o el que toma las decisiones, sentarnos en la misma mesa y mirar cómo planificamos, cómo trabajamos para lograr objetivos comunes. Ya viendo cómo están las ciudades construidas, lo que tenemos que llegar es a mitigar los resultados, empezar a hacer planes parciales, empezar a hacer políticas públicas de acceso al espacio público, compensaciones urbanas, crear parques, ampliar avenidas, andenes, todo lo que tenga que ver con planificación. Un planificador urbano, hago la aclaración, es un poco más diferente al arquitecto. El arquitecto diseña, es el arte de diseñar y construir ciudades o edificios. La planificación urbana conlleva que ya haya una reunión de todas las carreras, abogados, trabajadores sociales, ingenieros, para mirar cómo desde cada uno, desde nuestro punto de vista profesionalmente, hacemos un tándem para poder diseñar y corregir las ciudades, en política de salud, en política ambiental, en política de derechos, hasta derechos laborales, en muchas cosas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, buscar varias soluciones con muchas profesiones. ¿Y qué relación existe entre la salud mental, arquitectura y la planificación urbana? Me gusta mucho porque me lleva hasta prácticamente después de la revolución industrial, es donde se empieza a tener más la conciencia de las ciudades como tal. Obviamente desde atrás hay mucha coordinación de las ciudades, pero digamos que el humano, desde su propia concepción, el humano empezó a crear ciudades antropológicamente cuando dejó de ser un nómada. Cuando el humano encuentra que puede cultivar, entonces el humano ya no se basaba su vida en perseguir animales, en ser nómada, sino ya empezó a darse cuenta que podía establecerse en un sitio y crear ciudades, crear cultivos. Desde ese momento el humano empezó a hacer sus ciudades, sus cuevas y sus casas. Desde ese momento hasta 1850, que son muchísimos millones de años, las ciudades empezaron a crecer. Eran las ciudades feudales pequeñas con todo ya, digamos que solucionado para la época. Y empiezan a crearse las ciudades industriales en Inglaterra, en Francia, y empiezan a salir los problemas sociales de la falta de salubridad, de acueductos, de caminos, de que la gente vivía entre las heces de los animales, de los marranos, de los caballos, y ahí empiezan personas a pensar en cómo desde la arquitectura se puede solventar y se pueden modificar las ciudades. Hay una relación muy estrecha porque si nosotros planificamos mal la ciudad, nos va mal a todos. Entonces, hay un libro que me gusta mucho, que es 1984, de Orwell, donde él dice, y es bueno, y donde él dice que el propio partido hace que la gente viva en la miseria porque así puede tener control sobre ellos, que a ellos no les importa que hayan ventanas arregladas, que hayan calles bonitas, que hayan árboles, porque les conviene tener a la gente controlada. Como sometida. Sí, entonces ese es un ejemplo literario. Sí. Y lastimosamente eso es lo que vemos en la mayoría de ciudades, que simplemente aprueban licencias de construcción y se obvian estándares de calidad del agua, de los parques públicos. Entonces la relación entre la política pública, la arquitectura, la planificación y la salud mental es muy estrecha. Si diseñamos malas ciudades y si tenemos ciudades sin parques, sin espacios, la gente se va a sentir con un sentimiento de calidad de vida que no merece. Esa es como la relación, a muy grosso modo, de la relación. Ok. Darío, cuéntanos un poquito en todo este tema que nos hablas, y hay unos experimentos sociales que se han visto también, que era el de, se me olvida el nombre, tú no lo nombraste. Las ventanas rotas. Las ventanas rotas, cuéntanos un poquito acerca de él. Ok, ese es de Wilson,
creo que son dos psicólogos que en el año como 1964, 1970, hacen un experimento con dos carros. Y los carros los utilizan y los sueltan en dos barrios diferentes. A un carro, cuando lo dejan, le rompen el vidrio, y al otro, en otro barrio diferente, lo dejan tal cual. Al cabo de 3 días, el carro al que le rompieron el vidrio ya estaba vandalizado, ya estaba roto, ya estaba dañado. Fueron al mismo barrio donde el carro lo habían dejado completo y no tenía absolutamente nada. Ellos esperaron y nada pasaba. Al cabo de un mes, fueron y le rompieron un vidrio, y al cabo de 3 días, el carro ya estaba otra vez desvalijado. ¿Qué pasa? Que estas teorías se hicieron hace 40, 50 años, y obviamente la gente estudia y debate las teorías los estudios que han hecho, y posteriormente salieron más estudios como el de Harcourt, que habla que la correlación entre el desorden y el crimen no está relacionada. Pero si lo llevamos a la parte urbana, si nosotros tenemos una ciudad deteriorada, si nosotros tenemos ciudades cochinas, sucias, la percepción de seguridad, que hoy en día es muy famosa, va a ser elevada. Puede que a ti nunca te hayan robado por la calle principal de Madrid hacia Los Ángeles, pero mucha gente no se va a meter por la noche por ahí porque está prácticamente dañada, con basuras, con grafitis, con muchos elementos que hacen que a mí, al parecer, se me parezca insegura. Entonces, todas esas teorías han proporcionado desde la carrera de ustedes de que nosotros, los planificadores urbanos, digamos, hey, momento, hay que diseñar mejores ciudades para que todos tengamos un feeling con la ciudad, de que nosotros podamos tener un mejor sentimiento con la ciudad. No es lo mismo salir y caminar por una calle 6 cuadras sin un árbol y con un andén de 1 metro, a caminar por una misma calle con un andén de 6 metros y con árboles y equipamiento público. Listo, Darío. Ya que hablaste de la seguridad desde la arquitectura, ¿cómo se percibe esa seguridad? Desde la arquitectura hay elementos que se pueden utilizar, por ejemplo, y no solo desde la seguridad, sino se pueden utilizar para muchas vainas. Y es desde el momento que nosotros planificamos las ciudades, nosotros tenemos que tener unos entornos más seguros. En Bogotá, en la alcaldía de Claudia López, hizo unas vainas muy buenas que fueron las manzanas del cuidado. Todas las manzanas del cuidado se volvieron sitios protectores para la mujer, para la niñez. Es un sitio seguro que puede ir cualquier persona y sentirse seguro en cualquier momento. Perdón, yo te interrumpo ahí. ¿Esos espacios de qué constan o cómo son? Son manzanas donde tenían otros tipos de servicios a diferentes horas. Por ejemplo, siempre miramos la seguridad como un acto policivo, de que el policía tiene que estar y que nos tiene que decir qué hagamos y qué no hagamos. Pero digamos, ¿cómo vamos a hablar de seguridad en cualquier municipio? Digamos, hablo aquí de Madrid. Si el 85% de las mujeres en el barrio son madre casa de hogar. Y son peladas, son mamás, son mujeres que tienen que ir a trabajar y dejar a su hijo todo el día solo en la casa. ¿Cómo vamos a hablar de seguridad si no hay un elemento, una manzana de cuidado o un sitio donde la mujer o la familia puede dejar el niño todo el día con seguridad del Estado y que ella se despreocupe de que si los jardines del municipio los cierran a las 4, ella pueda seguir trabajando hasta las 6, 7, 8, 9, 10 y que el mismo Estado le cuide al niño? Desde ahí, desde esa planificación de ciudad, de equipamientos, es donde empieza la injusticia y la inseguridad. Ese niño que le cuidan hasta las 4, 5, 6, pueda que la calle lo coja y lo meta en malos pasos, ¿sí? Y después estamos diciendo es que, bueno, pobre es pobre porque quiere. Y no miramos que hay mucha gente en Colombia que está creciendo en trampas de pobreza. Y eso, desde la planificación urbana, se puede cambiar, diseñando mejores ciudades para todos. Mirando dónde están, ahí es donde, vuelvo y repito, vienen todas las profesiones y miramos, mira, aquí hay un déficit educativo, un déficit de guarderías, un déficit alimentario, un déficit. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, todas las profesiones, y mirar cómo rescatamos las ciudades. No solo en seguridad, sino en muchas vainas. La seguridad, no, como te digo, no es solo perseguir a la gente. ¿Y por qué, digamos, en nuestro territorio no se presenta como atención a esto cuando se está haciendo, digamos, un proyecto?
Buena pregunta. Buena pregunta, y me gustaría preguntarles a los que toman las decisiones. Desde lo que tú sabes, ¿qué falencias crees que pueden incurrir, o porque de verdad esto no se toma en cuenta cuando, por ejemplo, hay un proyecto de construcción de lo que sea, ya sea parte público, parte privado, para una construcción de viviendas, como tanto para una construcción de un colegio? Todo tiene que ver como cuando empiezo a hacer la maestría, empiezo a hacerla sobre Madrid. Y cuando empiezo a hacerla sobre un proyecto que estoy haciendo en el barrio Chavarría, mi profesor de tesis me dice: ¿cuál es el modelo de crecimiento de Madrid? Y yo, pucha, yo ya tenía una ruta por donde iba, y cuando me dijo eso es como devolverme a la raíz y decir: voy a buscar la ruta de crecimiento de Madrid. Entonces yo miro hacia atrás, los primeros spots, hablo con exalcaldes desde el primer exalcalde por elección popular hasta los últimos 4, e indago cuál era la visión de territorio, y digamos que los primeros alcaldes tenían una visión de territorio normal, porque era un pueblo de 30.000 habitantes que no se movía para ningún lado. Además era muy rural, ¿no? Sí, entonces todo el mundo, había cohesión social, todo el mundo se conocía, yo conocía al vecino, había ese aire de pueblo. Pero cuando empieza a crecer, empiezan los problemas de vivienda sin licencia, de loteo sin licencia, y empezaron a llegar las constructoras, y simplemente los alcaldes se limitaron a expedir la licencia de construcción. También es que el Estado colombiano es un Estado paquidérmico y utiliza datos muertísimos. O sea, nos basamos en el censo del 2005, cuando ya han pasado 12. Exacto. Entonces, y ustedes ven las proyecciones, y las proyecciones nunca son reales. Las utilizan es para hacer otro tipo de cosas. Entonces, si miramos, primero, Madrid no tuvo un modelo de desarrollo. No lo tiene claro. Nosotros como municipio le dimos la espalda al río. El río es muy bonito. Es uno de los ríos más bonitos que tiene cualquier pueblo de Cundinamarca. Un río tranquilo que pasa por la mitad, pero no hay un solo sitio bonito que tenga conexión entre el municipio y el río. No lo hay. Entonces, el río. Sí. El Suacho. El que pasa por el centro. Por toda la mitad del municipio. Y tiene lugares muy bonitos y abiertos para empezar a diseñar un proyecto por lo menos de hacer las paces con el río. Y ahora voy a lo mismo. Empezaron a dar licencias de construcción y los equipamientos se quedaron pequeños. Hay 30.000 viviendas en la Prosperidad, y el colegio que está no da abasto para toda la cantidad. Para que los parques sí, pero también hay otra vaina que se pierde, y es la cohesión social. La gente no tiene ninguna cohesión social con Madrid. Hay gente que puede trabajar en Madrid, vivir en Madrid y trabajan en Bogotá o en otro lado, y nunca tienen una cohesión social directa. Se rompen vínculos familiares, se rompen vínculos de amistad, no hay apropiación del espacio. Eso es lo que pienso que ha pasado en Madrid. Ok. En ese fortalecimiento de pronto de lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, y era como esos temas de que tú nos comentabas acerca de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y hablábamos de un sector en específico de Madrid, y es necesario que para que una ciudad, un municipio, un territorio fluya, hay que indagar acerca del bienestar mental y emocional de las personas, y en esto es también el tema de la naturaleza. ¿Cómo desde esta carrera que tú haces o que estás estudiando también en tu maestría, pues se enlaza? Digamos que Colombia ha sido un estado que le gusta meterse en todos los acuerdos internacionales que haya. Y hay gobiernos que les gusta financiar gobiernos por salvar y tapar un poquito su huella ambiental. Hay unos gobiernos que trabajan más con los gobiernos de Colombia, por ejemplo, los gobiernos escandinavos, que dan plata para borrar esa huella ambiental. Entonces Colombia se ha incluido, digamos, en la Organización Mundial de la Salud y en la ONU con los Objetivos de Desarrollo Saludables, y eso ha hecho que el país recientemente acoja un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú y haya hecho la Ley de Ciudades Verdes.
que básicamente el primero le da derecho de protección a todo el medio ambiente, y la segunda ya genera indicadores competitivos para hacer crecer la biodiversidad urbana y rural. Antes, digamos que se hacía simplemente como un censo. Ahora esta ley lo que hace es obligar a los municipios de que suban su biodiversidad urbana. Por ejemplo, vamos a dar un caso específico en Madrid: la carrera 21 y la 22 del Sosiego. Son calles de aproximadamente 10 manzanas hasta el fondo, y ninguna de las dos vías tienen un solo árbol. ¿Sí? Ni siquiera un parque. Ok, entonces, ¿qué dice esta ley? Venga, municipio, acójase a esto, haga un proyecto y trate de elevar sus niveles de biodiversidad urbana. Amplíe los andenes, siembre árboles nativos, que vuelvan los pájaros, que vuelvan los animales silvestres rurales de los municipios, y así se pueda cambiar los errores de la planificación. Ahí es donde le tienen que apuntar los municipios. Y bueno, por ejemplo, hablando de este ejemplo, perdón que yo me estoy saliendo un poco, pero hablando de este ejemplo, ¿cómo se recuperaría un barrio como estos? Sabiendo que no es el único, o sea que en el territorio cundinamarqués y nacional hay bastantes. ¿Cómo para ponerlo de ejemplo? Mira, a los que están escuchando el podcast, les recomiendo un ejercicio, por ejemplo, de hace poco que están haciendo y que dejó la COP16, que se llama el Boulevard de Oriente en Cali. El Boulevard de Oriente en Cali era un vallado, estaba abierto, y lo que hizo fue la comunidad y lo público con la COP fue hacer un proyecto, creo que fue un concurso arquitectónico. El vallado se tapó, se hizo un parque lineal, árboles. Los invito de verdad para que vean el proyecto. Y toda la comunidad trabaja dentro del proyecto, siendo los guías turísticos y los que cuidan el proyecto de las 24 horas. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantarse un día con las ganas de decir, mire, hagamos una política pública de espacio público en Madrid, Cundinamarca. No la hay. Por lo menos que sirva de guía para cualquier alcalde o cualquier persona que toma las decisiones y que diga, mira, aquí hay una política pública de espacio público, aprovechémosla. ¿Qué dice? Que en mi cuatrienio tengo que hacer, no sé, 1000 metros de espacio público. Y me dice cómo hacerlo y por dónde hacerlo. Así es donde podríamos empezar, no solo en Madrid, sino en muchos municipios, a cambiar planes parciales, políticas públicas, y así a poco se van mejorando los municipios. Darío, yo creo que en este momento es importante también hacer como, si bien nosotros hablamos de todo el tema de salud mental, de todo el tema de trabajo social, psicología, y vamos a tener diferentes invitados, pero sí es importante también en todos los ámbitos, como tú lo dices, está inmerso la política, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se llegan las épocas electorales, digamos que muchos nos hablan de sus planes y incluyen esto que tú estabas hablando, el río, cómo va a progresar, el tema de seguridad, pero es importante que la comunidad y la sociedad en general, no solo para la población, digamos, cundinamarqués, sino a donde nos puedan llegar a escuchar, de que la comunidad tiene que hacer parte también de esto. No solo hace parte de un gobernante o de un equipo de trabajo o de una alcaldía, sino de todos, y siento que eso falla también porque pues dentro de esto no se le hace, digamos, el seguimiento, digamos, al alcalde. El alcalde me puede a mí decir en su etapa de aspirar esto y yo voté por eso, pero entonces como que también lo dejo solo que él siga avanzando y no le hago el seguimiento que se debe corresponder. Nosotras que trabajamos en políticas públicas con niños y adolescentes sabemos que es importante también hacer ese seguimiento porque uno, digamos, como colaborador, pues uno lo trata de hacer, como contratista uno lo trata de hacer y seguramente como personas también desde la alcaldía, pero sí la invitación es a la comunidad que nos apropiemos, a que tengamos sentido de pertenencia. Hacer como una campaña de educación también a la población, porque ellos deben involucrarse dentro del cambio que estamos haciendo como municipio, que es lo que también pensaría que hace falta, que ellos se involucren y hacerlos partícipe de cada toma de decisión y lo que vayamos a hacer con ellos. Porque pues, realmente quienes los más interesados son ellos, porque dentro de su entorno va a haber un parque que no estaba, va a haber una calle que no estaba, van a haber árboles que no hay, van a haber más pájaros. Entonces pienso que es como involucrarlos en esas tomas de decisiones. Exacto. Me gusta porque como madrileño también me gusta mucho la planeación urbana. Es un acto político,
¿sí? Me gusta porque también trabajé en el sector público mucho tiempo. Trabajé con el Ministerio del Interior haciendo proyectos de infraestructura por todo el país, y ahí es donde uno tiene la comunicación con las comunidades. Y ahí es donde me devuelvo a la gobernanza. La gobernanza, y se la he escuchado a actores políticos de Madrid, y la nombran como si fuera simplemente un significado. Pero la verdadera gobernanza es, y yo entiendo que el alcalde tiene solo 4 meses para hacer su plan de desarrollo, que es muy difícil en 4 meses concertar a toda la comunidad y entender qué es lo que quiera. Pero el alcalde también tiene las herramientas públicas para después, o por el camino, empezar a hacer mesas de concertación, mesas de gobernanza, donde él se baje de su centro político, se baje, digamos, y empiece a atender las verdaderas necesidades de Madrid. No hay espacio público. Entonces siente las juntas de acción comunal, a la presidenta de juntas de acción comunal, que siente a las veedurías, que siente a los profesionales, que siente a todo el mundo, y le diga, ¿ustedes qué quieren como ciudad? ¿Qué podemos y para dónde vamos? Y de esa mesa de concertación real y de gobernanza participativa se pueda sacar un plan parcial, digo yo, o algún tipo de política pública. Porque todos pensamos que la política pública es un documento que se hace gigante, y pues, la política pública en realidad no es hacer documentos como los que hay, digamos, en otros municipios, que uno va y revisa políticas públicas y son estructuradas, o hay algunas que correcto, o son 2 hojas, y uno dice, esto es la política pública. No, la política pública también es la acción de cambiar una cosa mediante alguna obra o documento o alguna vaina que nosotros podamos tener como guía para cambiar. Incluso hay políticas públicas en las que no hacer nada es una política pública, dejarlo así. Tal vez lo que yo vaya a lograr no sea el objetivo, o lo que yo vaya a hacer no sea, y por el camino me vaya mal, y es mejor simplemente dejarlo así. Y eso también es una política pública, no hacer nada, pero estudiándolo, ¿sí? Sí. Hacer un estudio completo, decir, no voy a hacer nada, pero aquí hay mucha política pública de no hacer nada. Y quiero hacer otro paréntesis ahí, ya que tocamos este tema, y es, si bien tú estás aspirando para cualquier cargo político, tienes que entender y saber de tu comunidad. O sea, no puedes improvisar y hacer, porque para eso estás aspirando. Se supone que lo conoces, se supone que ya tuviste ese tiempo de hablar con la comunidad, de conocer sus necesidades. Entonces es un llamado también de atención. Hemos hecho varios llamados de atención a muchas instituciones en este podcast y en otros, pero de verdad es un llamado de atención también para que las personas sean conscientes de verdad que también están eligiendo que los representa, ¿sí? Y de qué tanto conocimiento tiene la persona de su territorio, de su municipio. Es que es verdad, mira, no voy a dar un llamado de atención, pero sí voy a hacer una crítica directa a muchas personas. No estamos leyendo nada. Ni leyeron el plan de desarrollo de un candidato de 3 hojas, ni leyeron el del otro candidato de 405. No leyeron ninguno. Estoy seguro que la mayoría del país no leyó nada. Ya les está dando pereza leer. Entonces, nosotros criticamos al que toma las decisiones, pero votamos por uno peor. No nos damos la oportunidad de mirar. Yo veo muchas personas con propuestas superfluas, que no están aterrizadas. Yo digo, hombre, por lo menos, si a mí me gusta el deporte, miren la hoja de vida, o no la hoja de vida, sino el programa de gobierno, y miren qué es lo que está proponiendo. Y cuando hagan la alcaldía o lo que sea el público, diga, voy a hacer una mesa de concertación con los deportistas, vayan y participen. Porque a veces también los funcionarios públicos llegan a una mesa de participación y llegan 5 personas. Sí, eso sucede bastante, bastantísimo. Convoca a uno a la gente, digamos, de la Junta de Acción Comunal para irlos a hacer partícipes, y sobre todo que se entere de lo que se está haciendo, y la gente no va. La gente no llega, entonces tampoco estamos haciendo nada como comunidad. Quiero que algo cambie, pero no quiero participar. Sí. Es verdad. Exacto. Es verdad, y eso pasa en nuestra sociedad, lastimosamente. No solo en lo público. Queremos que esto cambie, pero no estamos dando las herramientas. También pasa que cuando los alcaldes van a hacer algún proyecto de cualquier obra, pasa que muchas veces las alcaldías no llegan a concertar el proyecto ni a decirle cómo lo quiere. Siempre llaman mesas de concertación,
digamos, la Darles- pavimentación de la vía de la quinta. Sí. Pero la alcaldía no llega a concertar, sino decirle, mañana le rompo y mañana arranca la O obra. sea, le estoy contando qué es lo que vamos a hacer. Usted Sí. no tiene modo de decir sí o no. No, alcalde, pero es que yo quiero que el andén por lo menos sea 1 metro más. No, ya se contrató la obra, mañana llega el primer palazo. Entonces una vez me paré en una mesa de concertación y dice, usted no viene a concertar nada, usted viene a informar que mañana rompen. Para eso no hubieran venido. La comunidad pensaba que aquí iban a pedir accesos para los vehículos más bajos, que el andén pudiese ser un poquito más alto. Pero ustedes vinieron simplemente a informar que vinieron a romper la calle, que vienen a romper la calle. Entonces yo digo, también dónde está esa responsabilidad de lo público, también de acercar a la gente a lo público y de participar con la gente. También es que la gente no cree en lo público por exactamente lo mismo. Dice, yo voy allá y nunca me ponen cuidado. Entonces la gente ya se cansó en algún punto de que dice, tampoco quiero participar porque no me ponen cuidado. Y yo creo que es como también en doble vía. Sí, es doble vía y es entender que también dentro de todos, no quiero hablar en particular de algo, pero dentro de todos los funcionarios públicos hay funcionarios que realmente se quieren que esas cosas funcionen, y creo que lo podemos decir los tres que hemos sido funcionarios, es vocación y uno intenta que las cosas se hagan de la mejor manera. Mira, qué pena que te diga una No, cosita, ya. pero me gusta, volviendo al tema Sí, retomemos. de la salud mental, lo vamos a ver en factores de la ciudad, digamos 5 factores esenciales: contaminación del aire, ruido urbano, vivienda precaria, falta de espacios públicos y movilidad e inseguridad. Esto impacta directamente en la percepción y en la salud mental. Ansiedad, depresión, fatiga, estrés, insomnio, baja resiliencia a los cambios comportamentales, pérdida de peso. Hay una gran cantidad de enfermedades que ustedes manejan mejor eso que yo. Y la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de las políticas urbanas se pueden cambiar con políticas de calidad del aire, de medir, de restringir el ingreso por ejemplo, de buses en un sitio. A veces no es porque no quieran, sino para que bajen los niveles de aire, de contaminación, de la regulación y la planificación. Lo que yo les decía fuera de cámaras, el tema de cómo, si pasa una avenida cerca a mi casa, cómo le hago un aislamiento con arborización para que el ruido no me pegue directamente las 24 horas. Programas de vivienda digna, de mejoramiento de vivienda, de acceso a mejor equipamiento en los barrios, programas de mejoramiento de los equipamientos públicos, creación de parques y lo que les decía, transporte seguro, rutas seguras para mujeres, jardines 24 horas. Todo eso está dado para que la salud mental y la planificación urbana puedan mejorar las condiciones de vida. Sí, incluso nosotros en la averiguación de todo el tema, digamos, para prepararnos un poquito y hablar, nos dábamos cuenta que hay estudios donde hablan de la ansiedad en el tema urbano, ¿sí? Lo llamaban como ciudades ansiosas urbanas, extranjeras, pero también había un estudio de la Universidad Nacional que hablaba en cuanto al índice de la percepción de seguridad y de la criminalidad en cuanto a los espacios, por ejemplo, la luz en los lugares. Ejemplo, hay un trayecto, digamos, de las vías de Subachoque y Rosal que están totalmente oscuras, y no creas, uno cuando va conduciendo por ahí o va como acompañante de la persona que va conduciendo, siente miedo de que algo pueda llegar a pasar. Puede ser que no pase, pero realmente todas estas cosas, la iluminación, la construcción de la vía, afectan en cómo uno realmente percibe la seguridad de estos entornos. Entonces, y en el tema urbano también hablaban de un estudio que habían hecho en Nueva York en cuanto ya dentro de los edificios, en el tema de los pasajes de los apartamentos. Los pasillos. Sí, los pasillos de los apartamentos, y cómo también influía en esa seguridad o inseguridad que podía llegar a sentir la persona. Uy, les quiero contar un tema de mi vida. Yo, por razones de estudio, terminé viviendo 4 años en Estados Unidos.
Yo viví en California 4 años. Y eso que tú acabas de comentar me hizo un flashback en la cabeza. Y es que cuando uno entraba, bueno, yo ya estudié y trabajé de todo, trabajé en Amazon. Y a veces cuando uno tenía que entrar en los edificios para dejar la caja o algo, son conjuntos de apartamentos donde el pasillo pueden ser prácticamente como el de una manzana en Colombia. Y con luz blanca. No se escucha nada, hay una sensación de terror, ¿verdad? Eso es una vaina deprimente. Ya uno entra al apartamento y son bonitos. Y el conjunto y todo el sector es muy bonito. Pero ese paso entre la persona que deja el carro en el parqueadero y pasa por esos pasillos es horrible. Entonces, desde esa planificación de un simple pasillo, ¿verdad? Cambia la concepción. Tenemos que diseñar las ciudades que fomenten la confianza, el tema de la iluminación. Y volvemos al tema de la percepción de la seguridad. Si una calle está sin iluminación, empezando, antes de caminar, a uno le da miedo meterse por ahí. Sí, total. Lo duda uno. Uno ya va pensando que me van a robar en la siguiente cuadra. Así nunca roben a nadie. También la planificación urbana, como es multidimensional, con muchas profesiones, tiene que estar dada a devolverle los derechos del territorio a las personas, de que puedan salir a caminar. Y es verdaderamente deprimente, y hablábamos contigo de el que va de Madrid a Bogotá 2 horas diarias, en el mejor de los casos, 2 horas diarias de ida, 2 horas diarias de vuelta. Yo llego a mi barrio o llego a Madrid, donde verdaderamente no hay árboles sembrados en ninguna calle de Madrid. Son muy poquitos los árboles sembrados en las calles. Si ustedes se ponen a mirar qué calles tienen árboles, encuentran 3 o 4 y ya, para de contar. Es un pueblo sin arborización. Es un pueblo aburrido. Hablando de eso, lo único bonito que tiene el país, lo realmente lleno de árboles y naturaleza que tiene nuestro municipio es, digamos, el Parque Pedro Fernández. Sí. Y pues la idea es que hubiesen muchos de estos espacios acá en Madrid, ¿no? Que al contrario se empiece a modificarlo en contra de lo que estamos hablando, y es en esa relación también con el tema de la naturaleza, ¿no? A aprender a vivir con ellos, porque ya en otros espacios, por ejemplo, como lo son, pues estoy hablando de Cundinamarca porque es donde más conozco, Huasca, Subachoque, tienen mucha parte rural, y eso yo creo que hay que crecer también, no con el hecho de acabar estos lugares que tenemos, nuestras veredas que también tenemos, sino de propiciar y aprender a armonizar ese vivir con la naturaleza, el convivir, porque realmente es ella la que nos provee a nosotros. Esto es ya muy personal, ¿no? En mi sentir, de alguna manera. También siento que las ciudades colombianas han fallado porque no hemos mirado hacia el futuro. Siempre pensamos en una vaina cortoplacista. Diseñamos para lo que yo pueda hacer como alcalde en 4 años y me vale 3 pitos lo que le pase al que venga y al que venga y al que venga. Y eso es la demostración de cómo está Madrid hoy en día y muchos municipios de Cundinamarca o del país. Pero me ciño especialmente a Madrid. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo quiero hacer, que yo pueda hacer en 4 años. Entonces hago una obra que pueda que no corresponda a las necesidades del municipio en 6 años, o una obra que nace muerta, que me quedó pequeña, y hemos olvidado que tenemos que planificar hacia el futuro. Los POTS, por ejemplo, el POT de Madrid está desactualizado, hay unos problemas legales, pero más allá es la toma de decisiones como los planes maestros de Bogotá. Bogotá tiene como 25 planes maestros mortuarios, de salud, de transporte, de educación, que hacen que la ciudad se organice en torno a cada nicho específico. Creo que el primer censo que demostró que las ciudades habían cambiado de ser más rurales a urbanas en Colombia fue el censo del 63 o del 54, no estoy bien, del 64. Y ahora del 52% de la gente pasó a vivir en ciudades. Hoy en día, el 77% de los colombianos vivimos en ciudades. Las ciudades colombianas se basaron en el crecimiento en migraciones, o por la violencia, o porque no hubo planificación. Las ciudades se llenaron de gente por la violencia y nunca hubo una planificación. Bogotá nunca tuvo una planificación para mirar cómo no contenía
la gente, sino cómo contenía sus errores de planificación. Y ahora igual en Madrid, es que Madrid creció en un lapso de 8 años. Pasó de 50.000 habitantes a tener 100.000. Entonces nadie estaba preparado para lo que iba a pasar, o lo sabían, pero no me importaban porque a que venga, mirará cómo soluciona. ¿Cómo soluciona? Eso pasó no solo en Colombia, pero en Madrid es un ejemplo. Madrid es un buen laboratorio, digo yo, para cualquier persona que quiera ir a trabajar en planificación urbana. Improvisar. Hay muchas vainas por trabajar acá, sobre todo. Digamos que algunos de los ejemplos prácticos que podemos, pues para que más o menos la gente tenga como un ejemplo, es por lo menos en las escuelas, ¿qué pasa? No hay colegios sin patios, con pocas zonas verdes, no hay aulas iluminadas, hay espacios en descenso que contribuyen a disminuir la ansiedad y mejoran la convivencia de los chicos. En las viviendas también tener una vivienda que está con poca luz, poca ventilación, que digamos es un conjunto que no tenga áreas comunes, que sea un edificio simplemente, porque en Bogotá vemos que hacen edificios y el parqueadero abajo, pero no hay nada más. No hay un sitio para los niños, ni para los perros, ni para una persona mayor que quiera pues también digamos que tomar el sol. En las oficinas también es muy importante los espacios ergonómicos, unas plantas, luz natural, que ayude a reducir el agotamiento laboral y que aumente la productividad de cada persona, porque a veces trabajamos en unos espacios improvisados, que es un escritorio con 2 sillas y trabajé ahí. De Rimax. Sí, de Rimax, sí. Entonces digamos que también esos espacios hacen también que la productividad funcione también. Y en los hospitales también hay habitaciones que sean con una vista al exterior, áreas verdes que puedan favorecer y recuperar también emocionalmente a los pacientes. Eso es de gran ayuda también. Claro, mira, otro pequeño época de mi vida. Cuando yo estudié arquitectura, todos salimos a hacer las pasantías. Y la mayoría de los arquitectos quieren salir a hacer pasantías a Amarillo, a las constructoras grandes. Sí. No, yo quiero trabajar en Amarillo para diseñar. Cuando el arquitecto se quiere desenvolver en esa faceta, quiere salir a comerse el mundo como cualquier profesional. No, yo quiero trabajar en Amarillo, en Cusesar, en vainas grandes. Sí. Yo dije, veía la posibilidad de implementar un proyecto social propio y yo dije, pero ¿cómo puedo llevar la arquitectura para transformar la sociedad? Y vine y le presenté la propuesta a Santana Flower, CNF. Sí. Ahí trabajó la mamá de un amigo mucho tiempo. La mamá de Sergio trabajaba allá, que es un gran amigo. Le mando saludos desde acá. ¿Y cuál era mi trabajo en una empresa de flores? Mucha gente decía, ¿un arquitecto qué hace acá? Y yo decía, no, un momento. Cuando las personas iban a sacar la cesantía para mejoramiento de vivienda, yo les hacía el acompañamiento y yo les decía, usted tal vez lo que no necesite es cambiar esta parte o comprarse un televisor, pero venga, arreglemos la cocina, enchapemos el baño, cambie esta vaina, ponga esta puerta, porque su calidad de vida va a mejorar, porque su entorno se va a ver más bonito, se va a ver más digno, se va a ver más salubre. De nada le sirve a usted ampliar, no sé, a otra habitación si su cocina no está enchapada y si su baño tampoco está enchapado, o si usted no tiene ventanas grandes. Y ese fue mi trabajo en una empresa de flores, tratando de llevar conocimiento a las personas. Ya después la terminé, mi pasantía, y mi tesis de arquitectura se dio para hacer un proyecto social en Madrid que era un centro tecnológico que traía centro de cuidado, guardería 24 horas, parque para los niños, para las familias, y ese fue mi proyecto, que lo hice socialmente. Pero entonces te iba a decir que esto es un proyecto también social, hace parte del trabajo social también. Es que mira, la interdisciplinaridad es importantísima, porque acá no estamos hablando de muchas cosas que no solo es la parte de arquitectura, sino todo, o sea, todo tiene que ver y todo tiene que trabajar unido, porque si se trabaja unido, pues es más posible o mejor que las personas pues puedan tener bienestar en todo el sentido de la palabra. Y actualmente existe una disciplina conocida como arquitectura para el bienestar o diseño centrado en la salud, que integra conocimientos de arquitectura, psicología y neurociencia y salud pública para crear espacios que promuevan el bienestar físico, emocional y social. Y esta evidencia muestra que el entorno construido puede influir en aspectos como el estrés, el estado de ánimo, la calidad del sueño, la interacción social e incluso la recuperación de las enfermedades. Incluso tú nos decías ahorita que hay un psicólogo que se especializó en todos los temas de arquitectura, entonces mira todo como
Sí, es un mexicano, se llama Arturo Villalpando. En el 2025 sacó una tesis del doctorado que es Psicología Ambiental Urbana y va ligado a todos los componentes de la ODS. La ODS son los Objetivos de Desarrollo de la ONU, que son 17 medidas para contrarrestar el hambre, la baja capacidad de educación, ¿sí? Para contrarrestar los problemas del mundo. No es que la Agenda 2030 nos va a volver sordos, no. Es una vaina para sacar a los países atrasados adelante, por medio de proyectos, por medio de convenios, patrocinar gente para que estudie, para que lleven proyectos para, no sé, para recuperación de fuentes hídricas, para recuperación urbanas, ambientales, sociales, recuperación de ríos, de cuencas. Hay muchos proyectos y él hace esos proyectos y son proyectos de renovación de barrios, de viviendas. O sea, si el ser humano, desde concepción desde donde duerme, porque nosotros pasamos una tercera parte de la vida durmiendo, habitando una casa. Sí, o sea, si llegas a los 90 años, de los 90, 30 te la pasas durmiendo ahí en tu casa. Dato curioso. Sí, Voy a hacer la prueba. Al que duerma 8 años. Perdón, al que duerma 8 horas. Sí, es la tercera parte de la vida. O sea, la tercera parte prácticamente uno la tiene en la vivienda, donde vive. Y si desde donde yo vivo no me siento cómodo, no me siento cómoda, peor. Y si yo le sumo las 8 horas que duermo y pongámosle otras 2 de ocio con la familia, es casi la mitad de mi vida donde yo vivo. Y si la mitad de mi vida donde yo vivo no tiene las condiciones para que yo me desarrolle como quiera personalmente, la salud mental va a estar en el piso. Okay. Bueno, Darío, ya terminando un poquito, ¿qué mensaje le quieres brindar a la comunidad? A la comunidad que traten de, cuando hayan espacios de concertación de la alcaldía, de lo público, de interacciones con las políticas públicas, que vayan y participen, que integren las veedurías que hay en los municipios, que pueden salir a pelear por sus derechos, que pueden salir a reclamar, que también revisen las redes sociales y los convenios. Hay muchísimos convenios hoy en día donde dan educación ambiental, de cualquier tipo de educación, y las están dando universidades gratuitas, las están dando universidades importantes de Estados Unidos, y son vainas que van a servir para la vida y para la comunidad. Dan cursos avanzados de programación, de muchas vainas. Hay muchos cursos gratuitos, hay becas en todo lado para poder acceder. Lo que pasa es que hay que buscar y mirar cómo poder llegar allá, pero hay muchas oportunidades hoy en día. Bueno, y como conclusión, la arquitectura tiene un impacto directo en la salud mental porque los espacios influyen en cómo las personas se sienten, interactúan y desarrollan sus actividades cotidianas. Diseñar ambientes saludables es una estrategia de promoción de la salud mental y de prevención de factores de riesgos tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Entonces, Darío, muchas gracias hoy por estar hoy con nosotras, acompañarnos en este podcast del día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias también a todos quienes nos escucharon y los esperamos en una próxima ocasión. Este capítulo se llamó Edificando Mentes. Gracias. Ni etiquetas ni perfecciones, solo nosotras hablando de lo que realmente importa. Estrenamos episodio en las plataformas de Spotify y YouTube. Todos los jueves en Nosotras Sin Filtro. Dale play y únete a la conversación. Te esperamos.